propósito en ti. En ti hay propósito, tú no estás aquí por estar. Tú no estás aquí en la tierra por estar. Tú no trabajas como un burro y duermes como un oso. No, y comes como un caballo. No, tú eres un hijo de Dios y tienes un propósito, indiferentemente de la edad que tienes. Y yo sé que el enemigo muchas veces viene y con esa, ¿cómo podríamos decir? Te ataca y te roba las ganas, el ímpetu, la pasión. Y una de las cosas que nunca debemos olvidar es ser agradecido. Porque cuando tú eres agradecido con el Señor vas a disfrutar todos los momentos, en lo poco y en lo mucho, enfermo con salud, con dinero o sin dinero. Siempre vas a disfrutar porque vas a estar agradecido con el Señor. Y yo hoy oro al Padre para que esos sueños que un día tuvimos y que nos apasionaron, otra vez el Señor los resucite en cada uno de vosotros. Y que cada uno de los que estamos aquí podamos alcanzar el propósito que Dios tiene. Amén. Amén. Solo en la cruz me glorío. ¿Cuántos toman apuntes? ¿Cuántos están estudiando aquí? ¿Cuántos estudian? Levánteme la mano. Gloria a Dios. Qué bien. Eso es lo que tenemos que alcanzar todos, porque tú me dirás que hay discípulo que no estudie. ¿Ah? Si hay un discípulo es porque hay un maestro, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos al maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y siempre animamos que estudien, para que se formen, para que aprendan, para que conozcan la palabra, al Señor, al Espíritu Santo, a quién sirvo, por qué le sirvo, quién me llamó, por qué me llamó, qué hago aquí, por qué respiro, por qué como, por qué tengo la mujer que tengo, los hijos. Todo está en la palabra del Señor. Cuanta más conozcamos, más luz vamos a tener en nuestra vida y menos vamos a ser propicios a que nos engañen y vayamos de aquí para allá, como esas olas, como esas nubes que no tienen dirección. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 14, dijo así el apóstol Pablo: por lejos, pero lejos, esté de mí gloriarme, repite conmigo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y al mundo. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que bendigas la palabra, que a través de tu Espíritu Santo te lleves toda distracción, todo temor, todo lo que impida que tu palabra hoy pueda alcanzar nuestro corazón y transformarnos. Hoy, Señor, disponemos este tiempo, disponemos todo nuestro ser para que tú hagas lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Aquí vemos varias palabras en este versículo que hemos leído que resaltan, que puede ser cruz y gloriar. La cruz, muchos de nosotros pensamos que la cruz viene de la era cristiana y no es así. La cruz viene de mucho antes de la era cristiana. Viene de cuando los egipcios, ellos tenían ya una cruz y era para ellos un amuleto con mucho significado. Después vienen los griegos. Los griegos también usaban cruces no con un significado explícito, ni mucho menos, pero sí como belleza. Tenían sus cruces, pero no tenían significado, simplemente eran adornos. Y después, en la era, ponle siglo antes de Cristo, hasta el cuarto siglo después de Cristo, ahí ya viene la cruz, pero viene la cruz como un significado de muerte. La cruz no es lo que para ti y para mí hoy significa. Era un símbolo de muerte, donde a las personas más peligrosas o las personas que no aceptaban el sistema en el cual estaban viviendo, todos sabemos que en la cruz o bien se les amarraba o bien se les clavaban unos clavos como nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo peor. Ahí eso era como que tú eras una persona maldita por el sistema, maldita por el emperador o por el imperio. Era lo más bajo y encima te exponían para que todo el mundo te pudiera ver. Eso era lo que significaba la cruz. Ahora la cruz cambia de significado con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo saben? Todos saben que la cruz era un símbolo de maldición y todos sabemos que Jesús hizo maldición para que tú hoy seas una bendición. Todos sabemos que por causa de tus pecados y los míos, una persona sin pecado tuvo que morir para que tus pecados fueran limpiados.
y pudieras tener acceso directo al trono, a la presencia del Señor. Porque quiero recordarte que aquí todos antes éramos enemigos. ¿Cuántos lo saben? Éramos enemigos de Dios. Pero yo estoy seguro que todos los que estamos aquí somos amigos y somos hijos de Dios. El ser humano, antes, hemos hablado de la cruz así rápidamente, a vuelo de pájaro, pero ¿qué podríamos decir de jactarnos, de gloriarnos? Pedro dice, no, si algo me tengo que gloriar, que sea de la cruz. Pero tú, ¿de qué te gloriabas antes? O yo, ¿de qué nos gloriábamos todos los que estábamos aquí? ¿Del cabello que teníamos, Walter? Ya no nos podemos gloriar en eso. O nos gloriamos lo guapo que somos, el dinero que teníamos, lo malo que éramos, lo guapas que éramos y qué cabello teníamos, que conquistábamos, que volvíamos a locas, locos, a todas. ¿De qué te jactabas? ¿De que el Madrid ganaba? Cada uno se jactaba de cosas terrenales, mundanas, sin sentido alguno. Los hombres, la sociedad se jacta de que han ido a la luna, se jactan de la ciencia, se jactan de los progresos que está haciendo. No se jactan de nada de esto del COVID, sí, nos dan pie con bola. Pero se jacta, el ser humano siempre se jacta de cosas terrenales. Y Pablo dijo, no, si algo me tengo que gloriar, que sea del Señor, que sea de la cruz, no de mi conocimiento. No me voy a gloriar de toda la educación, de mi moral, de todo lo que yo sé, de todo lo que he aprendido. ¡Wow! Estuve con Gamaliel, oigan, estuve con Gamaliel, judío de judíos, hebreo de hebreos. Era, o soy, bueno, diría él, era de la tribu de Benjamín. Él podía de qué gloriarse. Y él dijo, ¿qué va? Y yo hoy quisiera hablar un poquito, obviamente, primeramente del Señor. Porque ahí donde estemos siempre tenemos que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay enseñanza en la Biblia y más de estos siervazos del Señor. Y Pablo es uno que nos puede enseñar mucho, sobre todo en este tema, en qué deberíamos gloriarnos. El punto número 1, ¿de qué se podría gloriar Pablo? ¿De qué? ¿De su origen? Filipenses capítulo 3, verso 4... dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y en 2 Corintios capítulo 11, verso 22, dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Qué me van a decir a mí? Si yo llevo desde pequeñito, estoy yo metido en la religión hebrea. Si yo iba para ser parte de los 70 del Sanedrín, ¿qué me van a contar a mí? Si he perseguido a los cristianos, no hay nadie más celoso de la ley, de la Torá, de Dios que yo. Y Pablo tenía cómo demostrar su genealogía. Él podía demostrar de dónde venía, qué había hecho. Él podía demostrar el celo y el amor que tenía Dios en su religión. Pablo se podía enfrentar con cualquier persona, cara a cara. Y que déjame decirte que si él decía esas palabras es porque él sabía que no había nadie que le pudiera retacar o que le pudiera decir yo soy más que tú o soy mejor que tú o he hecho más que tú. Pablo les dice a los mismos israelitas, si vosotros sois, yo también, si vosotros, y yo más. ¿Quién es quien está más por encima de mí? Tremendas palabras. No había nadie que le pudiera decir, no, Pablo, ¿qué va? Tú lo que estás hablando es mentira. Él tenía un testimonio detrás de él como fariseo. También podía gloriarse de su erudición, de su educación religiosa, de su conducta ejemplar que tenía Pablo. Hechos capítulo 22, verso 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 26, capítulo 4 y 5, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¡Wow!
Pablo profesa, era un hombre educado. Él sabía que su educación moral, su educación religiosa, era un testimonio que le respaldaba delante de los judíos. Pienso que nosotros como cristianos también deberíamos ser hombres de conducta, hombres educados y respetuosos, sobre todo entre nosotros y con los de fuera, para que los de fuera puedan ver el testimonio que hay en ti. Porque aquí es muy fácil, ¿verdad, hermanos, o no? Ser los más santos y religiosos. Es facilón. Dios te bendiga, a ti también. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado. Gloria a Dios, aleluya. Tú, pero luego estamos en los trabajos. ¿Y cómo es que hablamos en el trabajo? ¿Cómo estamos hablando a nuestros compañeros? ¡Wow! Que nadie se dé por aludido, ¿eh? No, por favor. Pablo está hablando de eso. Pablo está diciendo, a mí nadie me puede decir, sí, a mí nadie me puede echar en cara, a mí nadie me puede decir que no he sido de testimonio cuando no he sido un hombre ejemplar. Pero él no se jactaba de eso. Se podía jactar también de la gloria de sus revelaciones, de que había subido al tercer cielo, de las sanidades que hizo, de todos los grandes éxitos que tuvo. Pero él no se glorió en nada de eso. De hecho, no vas a ver cómo Pablo habla o define o explica, igual que el apóstol Juan cuando subió al tercer cielo. ¿Qué va? No. Si algo podemos aprender de Pablo es que era una persona humilde. De hecho, siempre lo he dicho, él nunca dice, yo, Pablo, el apóstol. O sea, no dice, yo, el apóstol, Pablo. No, él dice, yo, Pablo, el apóstol de Jesucristo. Sí, a mí eso me habla de humildad. No, yo el pastor, no, yo el tal, no, yo soy Pablo, el apóstol de Jesucristo, el que más llama ha sido él, ojo, él siempre se presenta como Pablo y luego es el llamado. Wow, es tremendo. Pero Pablo sí se glorifica en algo y dice solamente en la cruz y nunca me avergonzaré de ella. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Repite conmigo, salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Wow, qué tremendo. Pablo no se avergüenza del evangelio. Él es más, se humilla ante el evangelio, se humilla ante la cruz. Pero ahora digo yo, ¿y por qué no se avergonzaba del evangelio? ¿Por qué? Si tú y yo visitáramos Efeso hoy en día, vamos a ver todavía ruinas de grandes templos, como el templo de Diana en aquel entonces. Pero tú no vas a ver ningún templo que se haya levantado en el primer siglo de la era cristiana, un gran templo, como ahora hay templos, ¿verdad? De todos los cristianos o los que tenemos una cruz o nos refugiamos detrás de una cruz o usamos la cruz o lo que fuere. Hay grandes templos donde caben miles y miles y miles y miles. Eso en esa época no lo había. No lo había. Pero tú ibas a los centros de Grecia, de Roma, veías templos de religiones, sí, falsas, paganas, pero eran grandes templos. Los cristianos en esa época no los tenían. En las catapultas, ahí se metían en las casas, se metían en el campo. A los cristianos les llamaban los del camino, acordaros, los del camino, porque iban predicando por los caminos. Imagínate, no tenían un sitio como nosotros aquí porque los mataban. Estuvieron 3 siglos y pico persiguiéndoles. O sea, impresionante. Entonces él dice, yo no me avergüenzo. ¿De qué me voy a avergonzar? ¿De que tú tienes un templo grandísimo y que van miles y miles y miles y miles? Acuérdate que no había tantos miles al principio como somos ahora. No, ya mucho menos. Y más en el primer siglo. Y él no se avergonzaba porque él había entendido que el evangelio era poder de Dios. Era poder de Dios y poder para salvación. 1 Corintios 1:18, Pablo dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿cuántos se salvan aquí? Pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Hay poder en el evangelio. Déjame decirte que este libro no tiene poder, pero lo que contiene este libro es poderoso. Hay un poder inherente en él, que es la palabra del mismo Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? ¿Cuánto les gustaría escuchar a Dios?
lee la palabra, porque es la palabra de Dios. Amén. El Evangelio tiene poder, pero poder para un propósito definido. El poder de Dios es para salvación. Ese es el fin y es el resultado del Evangelio. Ahora, te voy a decir una verdad muy grande. Esto a los religiosos no les gusta escucharlo. Están grabando, ¿verdad? Bien. Es una verdad que he sido salvado. ¿Cuántos han sido salvados? Pero es una verdad que sigo siendo salvado. Y es una verdad que seré salvado. Porque la salvación, hay una salvación que yo ya soy salvo porque creo, pero igual que la santificación hay una salvación progresiva. Yo estoy siendo salvo porque hay un hombre llamado Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, el Hijo de Dios, intercediendo por tu salvación y por la mía. Y ninguno de los que se le entregó a Él se perdieron. Amén. Si es para el Señor, dáselo bien fuerte, ¿eh? Todos sabemos que el único método de alcanzar la salvación es por fe. El único método es por fe. Ahora dice el judío primeramente y luego el griego. Aquí ya no está el judío primero, ni está el griego, no, ya no, eso ya se rompió. Amén. Ahora hay igualdad en el Señor. Si tú y yo hubiéramos estado en Jerusalén cuando Pedro predicó en el Pentecostés, nos hubiéramos dado cuenta que todos los que estaban escuchando eran judíos. Primeramente al judío, la palabra siempre llegó al judío. Oye, iros de dos en dos, decía Jesús. No paréis, eran los gentiles. ¿Me entiendes? La palabra era para ellos. Los primeros que recibieron la palabra fueron ellos. Los 3.000 que se convirtieron venían a las fiestas a Jerusalén y venían de todos los lados. Los judíos desperdigados y venían a celebrar allí en Jerusalén. Y cuando Pedro predicó y cuando los demás hermanos empezaron a hablar en otras lenguas, no hablaban lenguas celestiales, hablaban lenguas naturales, humanas, y decían, wow, yo vengo de Egipto y ese está hablando egipcio, y yo vengo de Siria y ese habla sirio, y yo vengo de... Y las lenguas que hablaban, por eso quedaban diciendo, wow, impresionante, ¿cómo están? Pero si esta gente no ha salido de Jerusalén y saben todas las lenguas, impresionante. No son las lenguas de 1 Corintios capítulo 12 que son celestiales, aquí son naturales, humanas. Y nos hubiéramos dado cuenta que primero el Evangelio fue para ellos. Hechos capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volveremos a los no judíos. Así dijo Pablo. Pablo primeramente iba a predicar a las sinagogas. A donde iba Pablo, cuando iba a un sitio, iba a las sinagogas, donde los judíos, donde lo conocían. Y si tú vienes del catolicismo, pues ¿sabes dónde tenías que ir? Los católicos. Y si vienes de... yo no sé dónde sale cada uno, pero hay un poder en ti. Tú eras ateo, tú tienes un testimonio que contar. Si tú eras comunista, a los comunistas, a los anarquistas, a los guitarristas. Pero ve donde Dios te ha sacado. Así hizo Pablo. Voy a los judíos. Pero como sabes que rechazáis la vida eterna, ahora me voy a los no judíos. Aquí estamos. Gloria a Dios, aquí estamos. Una vez alguien dijo, hay 3 verdades sobre este versículo. En primer lugar, el efecto del Evangelio, o sea, la salvación. En segundo lugar, el alcance es mundial, es decir, a todos. Y en tercer lugar, la condición, que es la fe en el Señor Jesucristo. Porque ese es el único método, es la fe. Pero la fe puesta en el Hijo de Dios. Segundo punto, Pablo enalteció la cruz. Muy bien, ¿no? Juan 3:16, todo el mundo se sabe, ¿verdad? Este versículo. Porque de tal manera amó a ¿quién? Dios al mundo. Primero amó, de tal manera Dios amó y luego entregó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien cree no se pierda, mas tenga vida. Ok, la motivación de todo esto es que Dios amó al mundo, pero quiero decirte algo, ¿vale?
quiero decirte algo. Dios nunca salvó al mundo por su amor. Eso no está escrito. Dios amó al mundo, pero no lo salvó por su amor. Porque el amor de Dios jamás podría salvar a un pecador, porque iría en contra de él. Por eso Dios usa su gracia. Si nosotros somos gracia, no es por amor de Dios, es por la gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. No dice por amor sois salvos. Sois salvos por gracia. Es decir, un favor inmerecido. Dios te ama, sí, pero el método que Dios usa es la gracia. Tú eres salvo por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante de su presencia. Dios te ama, obviamente. Ese es el propósito de todo, es el amor de Dios. Si Dios no tuviera amor, no hubiera enviado nunca a su Hijo unigénito. Dios amó y lo envió. Si no hubiera amor, no hubiera habido. No sé si me explico, ¿me entienden? Sí, amén. Si no, me mandan un WhatsApp y yo se lo explico. Entonces, ¿cómo somos salvos tú y yo? Por gracia. Por gracia, no es por obras, es por gracia. Ahora, yo podría decir, tú también, porque por gracia, de tal manera amó Dios a Benjamín, de tal manera amó Dios a Mayerly, de tal manera amó Dios a David. ¿Puedes poner tu nombre en un momento? De tal manera amó Dios a Luis. De tal manera amó Dios a Benjamín, que envió a su Hijo Jesucristo para que en Él crea y para que tenga vida eterna. Dios hace un llamado a toda la humanidad. Es universal, pero solamente los que estamos aquí, que creemos, nos salvamos. Por eso le pongo mi nombre. De tal manera me amó Dios. Dios me amó y me envió su Hijo. Y yo creo en esa obra redentora del Señor Jesucristo. Yo creo y yo por eso soy salvo, porque es un regalo. Jesucristo es un don, es un regalo. Él es la gracia, Él es el favor inmerecido que todos hemos recibido, que gracias a Él somos salvos. Es Jesucristo, el todo de todos. El Señor nos dijo, predicar de mi Hijo, Jesucristo. La clave de todos es en Jesucristo. Y ya te cuenta que casi todas las religiones del mundo te reconocen a Jesucristo como profeta, como maestro, como predicador, pero como Hijo no. Como Hijo no. Y la palabra dice que es por creer en su Hijo que nosotros somos salvos. Por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios somos salvos. No por creer que Jesucristo fue el mejor profeta, el que más milagros hizo, el mejor maestro, el que más sanidades hizo, no, el que más bueno era, no. Es porque Jesucristo era el Hijo de Dios. Y eso me da a mí y a ti entrada directa al trono de Dios. Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué Pablo se enalteció en la cruz? Porque en la cruz el amor de Dios llegó al punto más culminante. No podía haber un punto más culminante para que el amor de Dios hubiera sido derramado en nosotros, que es dar la vida de su Hijo. Dar su vida en el peor sitio, en una cruz que era maldita, para que tú y yo hoy podamos ser de bendición a las naciones. Pablo enalteció la cruz porque en la cruz nuestros pecados fueron expiados. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la gracia, o sea, a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, ¿cuántos enemigos del Señor había aquí? Bueno, los 5, conmigo 6. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí está claro. Tú y yo antes éramos enemigos del Señor.
Tú y yo antes éramos hijos de ira, dice la palabra. Pero aún así siendo un rebelde, desobediente, enemigo, malvado, maldito, Dios entregó a su Hijo por ti. Aún así, ¿no será que ahora que estás, ya Dios te ha reconciliado porque usó a alguien, la palabra de reconciliación, todos tenemos el ministerio, Dios usó a alguien para que tú estés aquí, Dios usó a alguien para que la palabra de Dios hiciera el efecto en tu vida y fueras transformado y regenerado, alguien usó el Señor y hoy estás aquí. ¿No será que ahora Dios te está ayudando? ¿Por qué tenemos ese sentimiento de culpa? Si Dios ya hizo todo cuando eras lo peor de lo peor. Dios está contigo ahora. Y tú tienes que apoyarte en esa fortaleza que te da el Señor, en esa sabiduría que te da el Señor. Y la palabra dice en Romanos 8:1 que para los que están en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? No hay condenación. No hay condenación. ¿Por qué? Porque yo sé que a la diestra, mira, Jesús murió aquí en la tierra para salvarme. Pero Jesús está en el cielo manteniendo mi salvación, guardando mi salvación, porque Él está intercediendo por mí. Y déjame decirte que tal vez tú hayas venido esta mañana aquí y no hayas ni orado por ti. Pero ten claro una cosa, que el Hijo de Dios está orando por ti a la diestra del Padre. Porque eso dice la palabra, que está intercediendo por nosotros. Y Él no va a permitir que tú te pierdas. No lo va a permitir. Porque tú eres oveja de su prado. Tú eres oveja de su redil, porque tú eres hijo de Dios. Amén. Y cuando tú sabes eso, no hay demonio, no hay diablo, no hay circunstancia que a ti te aparte del Señor. Y vas a tener tiempo de dificultades y tiempo de bajón, pero cuando menos te lo esperas, wow, yo ni oraba, estaba mal, pero hay uno que sí está orando por ti. Y cuando menos te lo esperas, te levantaste. Y tú dices, ¿cómo me he levantado? Si es que si estaba más caído que caído, porque ahí está intercediendo por ti. No hay gloria humana. No hay gloria humana, la gloria toda es para Dios. Cristo vive, porque Cristo vive para guardar nuestra salvación hoy en día. Y ese es el mensaje de Hebreos 7:25. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Te lo voy a repetir para que te lo grabes, tatúatelo en el corazón. Hebreos 7:25, por eso puede también salvar. ¿Quién? ¿De quién habla? Jesús. Perpetuamente a los que por Él, a los que por Jesús se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está viviendo hoy en día, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Wow, tú te acercaste a Dios, ¿por qué? ¿Mediante qué? Mediante una virgen. Déjame decirte que ella fue la mamá de Jesús, pero ella no ha escuchado ninguna oración de ninguno aquí en el mundo. Pues ella murió y ya, como todos. Ya, no hay más, así dice la Biblia. Yo no voy a Dios a través de una virgen, a través de penitencias, a través del dinero. Yo voy a Dios a través de Jesucristo. Es el único camino, la única verdad y la única vida. Yo voy a través de Dios por la sangre de Cristo que rompió todo velo. Ya, no hay más, no hay más. Y si tú has hecho eso, déjame decirte que estás cerca de Dios. Ahora eres amigo de Dios, ahora eres hijo de Dios. Y ahora tienes a Jesucristo intercediendo por ti, viviendo ahí intercediendo por ti. Y eso es algo increíble, es algo increíble. Que es que no hay gloria humana. Yo no te puedo decir, no, porque yo es que oro por ti, gracias a mis oraciones, ¡pah!, te levantas. Porque Dios me da un poder, o al líder. No, es Cristo. Es Cristo, no hay gloria de hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Pablo enalteció la cruz? Porque la cruz fue quitada, la maldición que pesaba sobre ti, sobre mí, sobre nosotros. Gálatas 3:3. Tan necios sois, no vosotros, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Wow. Aquí Pablo era enemigo de todo rito externo, de toda ceremonia externa, de todo rito que tuviera ausencia del propósito espiritual que estaba enfocado en la cruz
y en la resurrección de Cristo. Él dice inclusive en Filipenses que todo lo que hacía era carnal antes de venir al Señor. Imagínate. Y estos Gálatas, habiendo conocido la libertad, se dejaron seducir por los judaizantes, por todos aquellos que decían, sí, vale, tú, Jesús y tal, pero tienes que circuncidarte, pero tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y ponían cargas que ni ellos mismos llevaban. Y yo quiero decirte que tú eres libre en Cristo. Tú no tienes libertinaje. Libertinaje no existe para nosotros. Tampoco la esclavitud. Existe la gracia y la libertad en Cristo. La libertad para adorar, para predicar. La libertad para acercarme a Él como soy. Sin caretas, sin tener que ponerme un disfraz para tener que agradar a nadie. Yo tengo que agradarle a Dios. Porque cuando yo intento agradar al hombre, le estoy diciendo, ¿sabes qué, Señor? No eres suficiente. Yo prefiero agradarles a ellos que a ti. Que Pablo decía claramente, ¿agradaré yo a los hombres o a Dios? Agrademos al Señor, agradémosle. Y si tú eres una persona espiritual, siempre vas a respetar a tu hermano, pase lo que pase. Y tu hermano vas a levantarle, y vas a orar, y vas a bendecirle, y vas a ser un escudero para él. Vas a decir, aquí está mi hombro, aquí estoy yo para luchar contigo. No para estar aquí criticando ni rollo de eso, eso es del mundo. Eso es del mundo, no es de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y entendamos que no hay nada más sublime en este mundo, nada más sublime, más grande que le pueda pasar a un ser humano que cargar al Espíritu de Dios y ser usado por el Espíritu de Dios. Antes lo decía aquí, déjate usar, Efraín. Déjate usar por el Señor. No se trata de ti. No se trata de ti, se trata de Él. Y tú eres una vasija que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, dijo, voy a meterme dentro de Él. Voy a moverle, voy a usarle. Voy a sacarle todo lo malo y le voy a poner bueno. Déjate usar. Saca ya todo, no puedo. Todo lo que te has metido en la cabeza de pequeño. Qué bruto eres, no vales para nada, eres un bueno para nada, eres no sé qué, eres no sé cuánto. No, tú eres un hijo de Dios y tú todo lo puedes en Él. Déjate usar. ¿Por qué Pablo enalteció la cruz? Porque en ella había grandes bendiciones que nos eran aseguradas. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sabéis qué? Dios ha puesto detrás, Dios ha puesto su trono detrás de sus elegidos. Eso es como cuando tú te acuerdas cuando eras pequeñito, así, y tú te pegabas en el colegio, ¿y con quién ibas? Con tu papá, con tu primo, tu hermano, con que pero uno grandote o no. ¿Y dónde se ponía el grandote? Ahora, yo aquí atrás, ¿verdad o no? Yo creo que, no viene en la Biblia, ¿vale? Yo creo que el Señor tiene que estar así. Cuando alguien se mete contigo, tiene que haber un gigante ahí atrás llamado Jesucristo diciendo que va, este es intocable, este es mi hijo. Tú imagínate que ahora todos los que tenemos hijos aquí, te viene tu hija a tu casa y te dice, papá, me han pegado entre 5 y 6 y el niño tiene 5 años, y me han pegado niños de 14 años. Tú te pones a orar, Señor, tú coges y vas para el colegio al día siguiente o no. ¿Cuántos me entienden esto? No a pegar a nadie, pero por lo menos que te vean. Por lo menos les voy a chantar, les voy a como, a ver, ¿sí o no? ¿Cuántos harían eso aparte de mí? Pues así tiene que ser el Señor nos defiende. El Señor no va a permitir que a ti nada malo te pase. Y si alguna cosa te pasare, ¿por qué le dices que es malo? Tal vez el Señor está enseñándonos algo. Tal vez el Señor está intentando provocar algo con esa circunstancia. Porque déjame decirte que Dios, inclusive cuando pecamos, nos bendice. ¿Sabéis cómo? Con la corrección. Qué bueno que es Dios, ¿no? Que me equivoco y estoy haciendo cosas malas, pensando cosas malas, hablando cosas malas, pero su Espíritu Santo me corrige. Y me dice, eso no está bien. Eso no está bien. No tienes que haber hablado así. Y produce en ti que yo diga, Rubelita, perdóname, me he equivocado.
Sí, no tenía que haberte hablado así. Yo creo que a todo el mundo le he pedido perdón aquí. Si no, dímelo. Sí, porque es así, el Espíritu Santo te dice, te corrige. Y acordaos que la palabra dice que los hijos se dejan corregir. Amén. Wow, qué tremendo. ¿Por qué Pablo enalteció la cruz? Porque en la cruz somos realmente vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Quiero leerte lo que dice la palabra aquí en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo, del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Así es que quiero decirte en esta mañana que hay victoria. No sé cómo tú has venido aquí. A lo mejor has venido derrotado. O a lo mejor hay circunstancias en tu vida que tú estás diciendo, ¿cómo salgo yo de esta? Pero quiero decirte que hay victoria. La palabra dice que somos vencedores. Y dice, ¿vencedores por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Hay un milagro en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo es poderosa. Acuérdate que nuestros pecados provocaron, como dije al principio, que un hombre santo fuera castigado. Un hombre que nunca tuvo pecado. Un hombre que nunca hizo mal. Fuera crucificado, asesinado en tu lugar. Qué triste, pero así fue. Y por ese motivo tuvo que derramar su sangre y pagar con su sangre. Y si tú y yo tenemos alguna victoria hoy en día, ¿sabes por qué es? No es por lo inteligente que somos, el conocimiento que tal, porque tengo una educación y porque no es por la sangre de Cristo. Tú estás bañado con la sangre de Cristo. La palabra dice que ahí donde está la presencia del Señor, las tinieblas huyen. Tú no es por ti, es por lo que tú cargas. Ahí donde tú estás puede haber un ambiente malísimo, pero llegaste tú y la atmósfera cambió. Pues no cambió porque llegara tú oliendo a perfume, lo más de guapo y bonito. No, es la presencia del Espíritu Santo que está en ti, cambia todo. Eso se huele, los demonios. Tú y yo no podemos ver las cosas espirituales con esa transparencia, pero los demonios saben, los demonios huyen. Los demonios tienen que huir donde está la presencia del Señor. Y sabes que no es necesario decir, te vas fuera. No, tienen que huir. Es la presencia de Dios. Amén. Tenemos victoria, dice, por la palabra del testimonio de ellos. Aquí Él les revela los auténticos mártires que eran ellos. Todos nosotros que pertenecemos a Cristo, os digo una cosa, tenemos que estar al nivel de hasta entregar tu propia vida. Ahora, entregar tu propia vida no te estoy diciendo ahora mismo, porque ahora mismo ni nos entraría en la cabeza, pero sí poner a Cristo en primer lugar. Ponerle en primer lugar a Él. ¿No hay más? Ponle en primer lugar. En todo, ¿eh? Hasta cuando tenemos una reacción, acción, y ¿qué haría Jesús aquí? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría Jesús? Pongámosle en todo en el primer lugar. Eso es morir. A veces pensamos que solo ser un mártir es dar la vida, ¿no? Tú estás dando tu vida en vida. Estoy entregando mi vida al Señor. Tú y yo somos mártires. Yo estoy muriendo todos los días a Él, igual que tú. Somos mártires. Qué gran privilegio todos esos hombres y mujeres que hasta el día de hoy están siendo perseguidos, asesinados, torturados, encarcelados por el nombre de Jesucristo. No cualquiera aguanta eso, ¿eh? Te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque dirías, bueno, no sé, yo es que lo pienso todo mucho. Y digo, tú imagínate los primeros cristianos, cuando estaban ahí en el anfiteatro con los leones, y a ellos le decían, niega a Jesucristo, solamente confiesa que Nerón, que el emperador es el Dios, solamente niégalo y reconoce. Los musulmanes dicen, oye, niega a Jesucristo y te dejo de vivir. Todo está enfocado a negar a Jesucristo como Hijo de Dios, porque solo tienes entrada al cielo por el Hijo de Dios.
Pero qué fuerte, ¿no? Que tú verte en esa tesitura de decir, wow, si lo niego ahora mismo, bueno, puedes seguir viviendo y luego no pasa nada, me arrepiento y soy cristiano otra vez. ¿O no? ¿Cuántos no habrán hecho eso? Pienso que es un acto normal, ¿no? Del ser humano, del temor, del miedo, de supervivencia. Pero ¿cuántos no murieron? Dice que miles y miles y miles. Y los colgaban en las calles como antorchas, los prendían. O sea, qué hombres y qué mujeres, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene que darte una fortaleza, una convicción de que, ¿verdad?, Jesucristo es el Hijo de Dios. De decir, wow, hasta mi propia vida, sin importar mis hijos, mujeres, sin importar nada. Qué tremendo. Y llegará ese día otra vez, hermanos. Llegará ese día. Porque como decía la pastora la semana pasada, cosas se van a poner peores. Y tengan claro que la iglesia va a ser perseguida. Así dice la palabra. Dice que los hermanos van a delatar a los hermanos. Oiga, mira, ese cristianito va a la comunidad cristiana de Madrid. Así va a ser. Va a haber persecución a los hijos de Dios. Tiene que venir. Ahora, yo pienso que nosotros tenemos que estar preparándonos para cuando eso pase. Yo tengo que estar preparándome diariamente para cuando Cristo venga. Un futbolista no va el domingo a jugar a fútbol sin antes entrenar una semana. Ese es nuestro entrenamiento. La célula, el estudio, el venir aquí, el servir al Señor, eso fortalece tu espíritu para cuando vengan esas circunstancias malas, adversas, enfermedad, muerte, todo eso también lo vivimos nosotros, los hijos de Dios. ¿Cómo vamos a estar? Si estoy lleno del Espíritu, lleno de la palabra, lo voy a confrontar de una manera espiritual. Si no, lo voy a confrontar de una manera carnal, con temor, con miedo, huyendo, peleando con Dios. ¿Por qué a mí? Tu testimonio tiene que ser conocido allá afuera. Aquí todos somos santos, pero tu testimonio, mi testimonio tiene que ser conocido fuera, en la sociedad, en tus amigos, compañeros de trabajo, familias. Somos testigos. ¿Sabes qué significa la palabra mártir? Testigo. Tenemos que ser testigos de Dios. Testigos. No testigo de lo que yo hago, testigo de lo que Él hizo y está haciendo en mi vida. Porque toda la gloria tiene que ser para Él. Wow. Solo nos gloriamos en el Señor. Solo nos gloriamos en la cruz. Punto 3 y último. ¿Y por qué nos gloriamos en la cruz? Porque es el único medio para conversión. Juan 3, 14 y 15. Aquí vemos a Jesús hablando a Nicodemo. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es así necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Moisés puso aquella serpiente en el aspa, decía, representaba, sí, que se levantó porque todo el pueblo israelita estaba pecando. Y Dios levantó esa serpiente y dijo, igual que esa serpiente fue levantada, el Hijo de Dios también tiene que ser levantado. Y solo tenían que mirarla para ser sanados. Nosotros solo tenemos que creer para ser salvados. La serpiente representaba el pecado del pueblo y Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz para llevar todos nuestros pecados. Tremenda. ¿Por qué nosotros solo nos debemos gloriar en la cruz? Porque es el único medio de santificación, como hablamos la semana pasada, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y tú y yo hoy en día estamos compartiendo la vida con Cristo. Al igual que un árbol, tú le injertas una rama, la rama está compartiendo la vida del árbol, ¿verdad? Nosotros hemos sido injertados también en el cuerpo de Cristo.
Tú eres como un injerto, tú eres parte del cuerpo de Cristo, por lo cual tú estás viviendo la vida de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos gloriarnos en la cruz? Porque es el único medio eficiente de nuestro testimonio que convenza a los hombres de sus pecados. Hechos 2, 36 y 37. Será pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Aquí Pedro vemos cómo predicó de la resurrección de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó. No hay predicación de la cruz poderosa si no hay una resurrección en ella. Predicamos, como decía Pablo, predico la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo se había marchado, estaban caminando desorientados, estaban siendo guiados fuera de la presencia del Señor por los guías que tenían. Pero aquí Pablo les dice que tenían que demostrar con una evidencia que reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios, y les dijo que tenían que ser bautizados para poner esa evidencia públicamente. Sabemos que el bautismo nos salva, que salva a Cristo, pero era una manera de exponer públicamente que seguían a Cristo y reconocían que Él era el Señor. Y yo en esta mañana solo me queda decirte que no hay gloria humana, que si hay un poquito de algo que nos podamos gloriar, de decir, no, es que yo, gracias a mí, aquí esto se va a llenar y haremos no sé cuántos cultos. Yo sueño, yo soy un soñador, discúlpeme, yo sueño, y gracias a Dios, pues Él cumple ciertos sueños, y los otros estoy seguro que los cumplirá. ¿Sabes por qué? Porque solo quiero darle la gloria a Él, porque yo quiero ver Madrid y España rendida a sus pies. Quiero ver todo, quiero ver matrimonio restaurado, familia restaurada, quiero ver multitud de jóvenes, quiero ver niños, quiero ver Madrid transformada. Y yo sé que solo se puede hacer con el Señor. No hay gloria. Y si pasara todo eso, podríamos decir, no, es que como predico también, como parezco un gringo, entonces la gente, o si me pongo gafas, o si, no, es el Señor, todo. Y Dios abre puertas en tu vida, es el Señor. Y Dios mantiene tu matrimonio. Y Dios va a cumplir los sueños. Y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, va a ser porque Él lo va a hacer. No hay nada en ti. La palabra dice que somos vasijas de barro, no más, pero que cargamos lo más grande y sublime, que es el Espíritu Santo. El dunamis del Señor está en nosotros. Y si ves a alguien que está enfermo y Dios te pone, pues le pones la mano y oras por él, y Dios en su infinita misericordia le sanará. Y si ves a alguien, predica del Evangelio, el Espíritu Santo le convencerá de pecado, justicia y juicio. Seamos de testimonio ahí donde estemos. Y nunca se nos olvide ser agradecidos con el Señor. Agradecidos porque aún en esta lucha que todos estamos, en esta montaña rusa de la vida, que estamos así, para acá, y ahora tenemos un bajón, y luego subimos, pero quiero decirte que estás en la montaña rusa. Lo malo sería que no estuvieras en ella. Y tenemos altibajos todos, pero mejor los altibajos en la montaña rusa del Señor que no hay de fuera. Viendo cómo otros se divierten y son bendecidos, gritando ¡wow! Disfrutemos la vida cristiana. Disfrutemos lo que el Señor nos ha dado. Démosle la gloria en todo. En todo. Quitemos toda humanidad. Y déjate usar por Él. Te puedo decir una cosa y siempre lo he dicho. Si Dios ha sido capaz o está siendo capaz de usar a esta persona que tienes enfrente, yo siempre lo he dicho, podrá usar a cualquiera.
Si Dios fue capaz de restaurar el matrimonio de mi mujer y mío, te puedo asegurar que Dios puede restaurar cualquier matrimonio. Si Dios puede hacer cualquier cosa, conmigo lo puede hacer con cualquiera. Te lo puedo asegurar. Solamente cree en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie ahí donde estás.